A sus 65 años, Elena creía que el amor había terminado para ella. Su vida era tranquila, predecible. Cada día, un ritual seguro entre libros, café y recuerdos. Pero un día, en una pequeña librería, sucede algo inesperado. Una nota escondida en un libro antiguo lo cambia todo. ¿Quién la escribió? ¿Por qué esas palabras la conmueven tanto? Entre el miedo, la curiosidad y los recuerdos de un pasado que creía cerrado, Elena se enfrenta a una decisión que jamás imaginó tener que tomar: abrir su corazón de nuevo. Lo que comienza como un simple gesto fortuito se transforma en un viaje de conexión, valentía y descubrimientos emocionales, demostrando que nunca es tarde para amar, para arriesgarse y para encontrar una felicidad inesperada. Prepárate para experimentar cada emoción, cada duda y cada suspiro junto a Elena, mientras descubre que la vida, incluso en otoño, puede sorprender de maneras que ni los libros pueden explicar. A mis 65 años, la vida se había asentado en una rutina predecible, un compás tranquilo que marcaba mis días con una precisión casi reconfortante. Las mañanas olían a café recién hecho y las tardes a las páginas de un buen libro. Creía, con la certeza que solo dan los años, que el capítulo del amor romántico estaba no solo cerrado, sino archivado en una estantería polvorienta de mi memoria. Este tema es relevante porque muchos creen que la vida emocional se congela después de cierta edad. Nos convencemos de que las grandes pasiones y las conexiones inesperadas son exclusivas de la juventud. Sin embargo, la experiencia humana es mucho más vasta y sorprendente de lo que solemos admitir. La capacidad de sentir, de conectar y de amar no tiene fecha de caducidad y a veces florece en los jardines más insospechados. En este relato, compartiré con vosotros el viaje absolutamente inesperado que emprendí. No hablaré de fórmulas mágicas ni de destinos inevitables, sino de una serie de pequeñas casualidades, miedos reales y decisiones valientes. Veremos cómo una vida tranquila puede ser el preludio de una tormenta de emociones y cómo se puede aprender a navegarla cuando creías que tu barco ya estaba anclado para siempre en el puerto. Mi nombre es Elena y mi única credencial es haber vivido lo que voy a contar. No soy psicóloga ni experta en relaciones, solo una mujer que, como muchas otras, construyó un mundo a su medida, con sus alegrías y sus silencios. Mi experiencia no es una guía universal, pero sí el testimonio de que el corazón humano guarda sorpresas, incluso para su propio dueño, demostrando una resiliencia asombrosa. Para entender cómo algo tan extraordinario pudo ocurrir, primero debéis comprender la paz en la que vivía, una paz deliberadamente construida, ladrillo a ladrillo, para protegerme de cualquier vendaval. Era una fortaleza acogedora, cuyas murallas estaban hechas de hábitos y pequeños placeres cotidianos, un mundo que, sin yo saberlo, estaba a punto de ser sacudido por el más suave de los susurros. Mis días comenzaban con la luz del alba filtrándose por la ventana de la cocina. El ritual del desayuno era sagrado. Una tostada con aceite de oliva y el periódico del día. Leía las noticias del mundo con una distancia segura, como si observara un planeta ajeno. Después, un paseo por el parque, donde los mismos rostros amables me saludaban con un gesto de cabeza, cómplices silenciosos de una existencia compartida pero no revuelta. Estos hábitos eran mi ancla. El café de media mañana en la pequeña cafetería de la esquina, donde la camarera ya sabía mi pedido sin necesidad de que abriera la boca. Las tardes de punto, tejiendo bufandas y jerseys para mis nietos, cada puntada un pensamiento,
una memoria. Esta serenidad no era aburrimiento, era una elección consciente, un refugio que había aprendido a valorar por encima de todo. Algunos podrían ver esta vida como solitaria, y en cierto modo lo era, pero no era una soledad amarga, era la soledad de quien ha vivido mucho, ha amado, ha perdido y ha decidido que la calma es un bien preciado. La compañía de mis libros y mis pensamientos era suficiente, o al menos eso es lo que yo me repetía cada noche antes de apagar la luz, convencida de mi propia filosofía. Pensemos en ello como un jardín meticulosamente cuidado, cada planta en su lugar, cada sendero barrido, sin malas hierbas que alteraran la armonía del conjunto. Disfrutaba de la belleza de mi jardín, de sus colores tenues y sus aromas familiares. No sentía la necesidad de plantar flores exóticas ni de buscar emociones que pudieran desordenar la perfecta simetría de mis parterres. Era un ecosistema en perfecto y frágil equilibrio. Sin embargo, en todo jardín cuidado existe siempre un rincón un poco más salvaje, un lugar que escapa al control absoluto del jardinero. En mi vida, ese rincón era una vieja librería de segunda mano en una callejuela empedrada, un lugar al que acudía sin un propósito fijo, simplemente para perderme entre sus estantes. Un lugar donde el orden de mi vida se difuminaba. Mi vida no siempre fue este remanso de paz. Hubo un tiempo de risas infantiles llenando la casa, de cenas familiares ruidosas y de un amor compañero que caminó a mi lado durante 35 años. Mi marido, Carlos, había sido mi ancla y mi vela. Juntos criamos a 2 hijos maravillosos y construimos un hogar. Su partida, hace ya una década, fue lo que me impulsó a construir esta fortaleza de serenidad. El luto fue un largo invierno, pero la primavera acabó llegando, aunque con colores más pálidos. Aprendí a vivir conmigo misma, a disfrutar de mi propia compañía y a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas. Mis hijos, ya con sus propias familias, me visitaban a menudo, llenando la casa de un bullicio temporal que yo agradecía, pero del que también necesitaba descansar para volver a mi silencio protector. La idea de una nueva pareja nunca cruzó mi mente de forma seria. Sería, en mi opinión, una traición a la memoria de Carlos y, sobre todo, una complicación innecesaria. ¿A mi edad? ¿Para qué? Las relaciones, recordaba, requerían una energía que sentía que ya no poseía. Estaba convencida de que mi cupo de amor y de dolor ya estaba completo, y no estaba dispuesta a arriesgar mi paz por una nueva tirada de dados. Es como tener una caja de recuerdos preciados. La abres de vez en cuando, sonríes, quizás suspiras, y la vuelves a cerrar con cuidado, asegurándote de que nada se rompa. No se te ocurre meter objetos nuevos y extraños dentro, por miedo a que desordenen o dañen lo que con tanto cariño guardas. Mi corazón era esa caja, y yo era su celosa guardiana, dedicada a preservar el pasado, y en esa preservación del pasado, los libros jugaban un papel fundamental. Cada libro leído era una vida vivida por delegación, una emoción sentida sin riesgo. Eran viajes inmóviles desde la seguridad de mi sillón. Por eso, la librería de la calle Luna no era solo una tienda, era mi portal a otros mundos, un lugar seguro donde vivir 1000 historias sin alterar la mía. La librería El Refugio del Lector era un laberinto de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes con lomos gastados y un característico olor a vainilla y tiempo. El dueño, un anciano llamado Julián, apenas levantaba la vista de sus gafas de media luna cuando alguien entraba. El silencio solo era roto por el crujido del suelo de madera y el suave murmullo del pasar de las páginas. Para mí,
Aquel lugar era una cápsula del tiempo. Cada libro tenía una historia más allá de la que contaba en su interior. Algunos tenían los márgenes anotados con una caligrafía elegante, otros una flor prensada entre sus páginas, vestigios de lectores pasados. Me gustaba imaginar las vidas de esas personas, los lugares donde leyeron esas mismas palabras, los sentimientos que les provocaron. Era una forma de conexión anónima y segura. Mi ritual era siempre el mismo. Entraba sin buscar nada en concreto y dejaba que fuera un libro el que me encontrara a mí. Recorría los pasillos lentamente, pasando los dedos por los lomos, hasta que un título, una portada o simplemente una intuición me hacía detenerme. Creía en el azar literario, en la idea de que el libro que necesitas en un momento dado acaba apareciendo ante ti. Esa tarde de martes, una llovizna fina golpeaba los cristales, creando una atmósfera aún más íntima y acogedora. Me dirigí a la sección de poesía, un género que siempre me había reconfortado por su capacidad de condensar grandes verdades en pocas palabras. Mis ojos se posaron en una antología de poetas del siglo XX, una edición de tapa dura de color azul cobalto, ligeramente descolorida por el sol. Lo tomé en mis manos y sentí su peso familiar. No había nada en él que lo hiciera especial a simple vista, pero algo me atrajo. Al abrirlo por una página al azar, no fue un verso lo que captó mi atención, sino un pequeño trozo de papel doblado que asomaba tímidamente. No sabía que al desdoblarlo no solo abriría una nota, sino una puerta que yo creía cerrada con 7 llaves. Con una curiosidad que me sorprendió a mí misma, llevé el libro a una pequeña mesa junto a la ventana. Mis dedos, un poco torpes por la emoción, desdoblaron el papel. No era una simple anotación o un marcapáginas olvidado. Era una nota, escrita con una caligrafía firme y elegante, en una tinta de un profundo color azul, a juego con la tapa del libro que la albergaba. A quien encuentre este libro, comenzaba la nota, espero que estos versos le hablen como me hablaron a mí. Si alguna vez has sentido que la mejor poesía se encuentra no en las palabras, sino en la pausa entre ellas, en el silencio que sigue a un atardecer o en la mirada de un extraño, me gustaría saberlo. Quizás seamos 2 lectores de la misma página de la vida. No había nombre ni fecha, solo unas iniciales al final, A, B. Leí la nota una y otra vez. Las palabras resonaron en mí de una forma extraña y profunda. Describían un sentimiento que yo conocía bien, esa apreciación por los momentos no dichos, por la belleza silenciosa de las cosas. Era como si alguien hubiera puesto en palabras el lenguaje secreto de mi alma, un lenguaje que ni yo misma sabía que hablaba. Mi primera reacción fue una mezcla de turbación y escepticismo. ¿Sería una broma? ¿Una ocurrencia de algún joven romántico? Pero la madurez de la letra y la profundidad del sentimiento parecían desmentirlo. Me sentí como la protagonista de una novela de misterio, con una única pista en la mano. La lógica me decía que volviera a doblar el papel y lo dejara donde estaba, que comprara el libro y me olvidara del asunto. Sin embargo, algo más fuerte que la lógica, una corriente de curiosidad casi infantil, me lo impidió. Debajo de las iniciales había una dirección de correo electrónico, escrita con una letra un poco más pequeña, casi como una ocurrencia de último momento. Esa dirección era un puente tendido hacia lo desconocido, y yo, que había pasado años evitando cualquier puente, me encontré de pie justo al borde, debatiendo si debía cruzarlo. Compré el libro y volví a casa con el corazón latiendo a un ritmo desacostumbrado. La tarde lluviosa se había convertido en el escenario perfecto para mi dilema.
Coloqué la nota sobre la mesa de la cocina y la observé mientras preparaba una taza de té. ¿Quién es AB?, me preguntaba. ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Joven? ¿Mayor? ¿Un alma solitaria como la mía? ¿O alguien que simplemente disfrutaba de juegos intelectuales? Las iniciales eran un lienzo en blanco sobre el que mi imaginación empezó a pintar toda clase de retratos. Imaginé a un profesor de literatura jubilado, con el pelo blanco y gafas, rodeado de libros. Luego, a una artista bohemia que dejaba mensajes en sus lugares favoritos. Cada posibilidad era más intrigante que la anterior, y cada una de ellas despertaba una parte de mí que llevaba mucho tiempo dormida, la curiosidad por el otro. Durante días, la nota permaneció sobre la mesa, como un recordatorio silencioso de una decisión pendiente. A veces, pasaba y la miraba de reojo, tentada. Otras, la ignoraba deliberadamente, intentando convencerme de que era una tontería. Pero la pregunta seguía ahí, persistente. ¿Y si? Ese «y si» era un veneno dulce, una invitación a salir de los confines seguros de mi rutina. La lucha interna era real. Por un lado, estaba mi yo prudente, la mujer de 65 años que valoraba su paz por encima de todo. Me advertía de los peligros, de las decepciones, de la simple posibilidad de hacer el ridículo. ¿Qué vas a escribir? «Hola, ¿he encontrado tu nota?», me decía con sarcasmo. Era la voz del miedo al cambio, una voz muy poderosa y convincente. Por otro lado, había un susurro, una voz casi olvidada que hablaba de aventura, de conexión, de la posibilidad de que aún quedaran capítulos por escribir en mi historia. Esa voz me recordaba que la vida, incluso en su otoño, podía albergar la sorpresa de una flor tardía. La balanza oscilaba y el misterio de Auvik se convertía en el punto de apoyo sobre el que se mecía todo mi mundo. Una noche, mientras releía los poemas del libro azul, uno de ellos pareció saltar de la página y hablarme directamente. Hablaba del riesgo, no como una amenaza, sino como la única prueba de que estamos verdaderamente vivos. Decía que un barco en el puerto está seguro, pero que los barcos no se construyeron para eso. Esa simple metáfora actuó como un catalizador, inclinando la balanza de forma definitiva. Me senté frente al ordenador, un aparato que usaba principalmente para leer las noticias y ver fotos de mis nietos. Abrí una página en blanco para escribir un correo electrónico y mis manos temblaron ligeramente. ¿Qué decir? ¿Cómo empezar? Me sentía como una adolescente escribiendo su primera carta de amor, una sensación a la vez ridícula y extrañamente emocionante. Decidí ser sencilla y honesta, sin pretensiones. Estimado A.A.B., escribí, he encontrado su nota en la antología de poetas. Y sí, creo que tiene razón. La mejor poesía a menudo reside en el silencio. Su mensaje me ha hecho sonreír y pensar, y por eso le doy las gracias. Dudé un momento antes de añadir una última frase. Soy una lectora que también aprecia las pausas. Atentamente, Elena. Era corto, cauto, pero era un paso. Durante varios segundos, mi dedo flotó sobre la tecla enviar. Era el punto de no retorno. Enviar ese correo era lanzar una botella al mar, sin saber si alguien la encontraría, quién la encontraría o si obtendría respuesta. Era un acto de fe ciega, un pequeño desafío a la vida predecible que tanto me había esforzado en construir. Un acto que contradecía todo lo que creía ser. Finalmente, con una respiración profunda, hice clic. El sonido del envío fue casi imperceptible, pero para mí retumbó como un trueno en la quietud de mi casa. Cerré el ordenador y me quedé mirando la pantalla oscura, sintiendo una mezcla de pánico y euforia. No tenía ni idea de lo que acababa de poner en marcha.
pero por primera vez en mucho tiempo el mañana se sentía un poco menos predecible. Pasaron 2 días de un silencio digital absoluto. Con cada hora, mi convicción flaqueaba. Empecé a pensar que había sido una ilusa, que la nota era antigua o que AB simplemente no revisaba esa dirección de correo. Me reprendí por mi impulsividad y traté de volver a mi rutina, aunque ahora un nuevo ritual se había añadido: revisar la bandeja de entrada cada media hora con una mezcla de esperanza y resignación. Y entonces, en la tarde del tercer día, llegó un correo nuevo con el asunto: la poesía del silencio. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con la misma cautela con la que había desdoblado la nota. La respuesta era tan elegante y mesurada como el mensaje original. «Estimada Elena», comenzaba, «gracias por su mensaje. Me alegra saber que mi botella lanzada al mar ha llegado a una orilla amiga». Resultó que Aute era Álvaro, un arquitecto jubilado de 68 años. En su correo hablaba de su amor por los libros y de cómo a veces dejaba notas como esa, pequeños anzuelos lanzados al universo, con la esperanza de encontrar a otros lectores de la misma página. Su tono era respetuoso, inteligente y con un toque de humor melancólico que me resultó inmediatamente familiar y atractivo. Nuestra correspondencia comenzó así, de forma lenta y cuidada. Hablábamos de libros, de música, de los pequeños placeres de la vida. Descubrimos que compartíamos un amor por las películas en blanco y negro y un desdén por el ruido innecesario del mundo moderno. Cada correo era como una pieza de un rompecabezas que íbamos encajando, revelando poco a poco la imagen del otro, sin prisas, disfrutando del proceso. Después de 2 semanas de intercambios diarios, Álvaro sugirió algo que me llenó de un pánico delicioso: una llamada telefónica. La idea de escuchar su voz, de pasar de las palabras escritas y meditadas a la espontaneidad de una conversación, era aterradora. Significaba dar un paso más para salir de la seguridad de mi fortaleza, un paso hacia un territorio completamente nuevo y desconocido. La tarde de la llamada estaba tan nerviosa que tuve que dar un paseo para calmarme. Cuando el teléfono sonó a la hora acordada, dudé un instante antes de descolgar. «Diga», contesté, con la voz un poco más aguda de lo normal. «Hola, Elena, soy Álvaro», dijo él. Su voz era grave y cálida, con una cadencia tranquila que tuvo un efecto inmediato en mis nervios. Era exactamente la voz que le había imaginado. Hablamos durante más de 2 horas, pero el tiempo pareció volar. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa, como si nos conociéramos de toda la vida. Pasamos de los libros a nuestros pasados, a nuestros hijos, a nuestros sueños olvidados. Había una ausencia total de artificio. Éramos 2 personas en el otoño de nuestras vidas, hablando con la honestidad que solo te da el haber vivido lo suficiente como para no tener nada que demostrar. Descubrí que Álvaro también era viudo. Habló de su mujer con un cariño y un respeto que me conmovieron profundamente. No intentaba reemplazar nada, sino que, como yo, había aprendido a vivir con la ausencia. Pero, a diferencia de mí, él no había cerrado la puerta por completo, la había dejado entornada por si una brisa inesperada decidía colarse. Y yo, al parecer, era esa brisa. En aquella conversación encontramos un terreno común inmenso, no solo en nuestros gustos, sino en nuestra forma de ver el mundo. Ambos valorábamos la lealtad, la bondad y la belleza de las cosas sencillas. Nos reímos de las mismas tonterías y nos callamos en los mismos momentos de reflexión. Fue una conexión intelectual y emocional tan instantánea que me dejó sin aliento, cuestionando mi creencia de que tales cosas
ya no podían sucederme. Al colgar el teléfono, una sensación abrumadora de calidez me invadió. Ya no era solo el misterio de unas iniciales en un papel, era Álvaro, una persona real, con una voz, una historia y una forma de pensar que encajaba con la mía de un modo que no creía posible. Y con esa calidez también llegó una pregunta inevitable y aterradora. ¿Y ahora qué? La naturalidad de nuestra conexión era tan potente que inevitablemente despertó a todos mis fantasmas. La voz de la prudencia que había estado susurrando ahora gritaba en mi cabeza. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿De verdad vas a complicarte la vida a estas alturas? El miedo a lo desconocido se mezclaba con una sensación de culpa, como si estuviera traicionando la vida tranquila y ordenada que me había construido, mi pequeño homenaje a la memoria de Carlos. Empecé a imaginar escenarios catastróficos. ¿Y si en persona no había la misma química? ¿Y si resultaba ser una decepción? O peor aún, ¿y si me ilusionaba y luego todo se desvanecía, dejándome más sola que antes? Prefería la soledad conocida a la posibilidad de una nueva herida. La fortaleza que había construido con tanto esmero parecía de repente muy frágil, y yo quería correr a refugiarme de nuevo en su interior. Luego estaba el qué dirán. Pensé en mis hijos, en mis amigos. ¿Cómo les explicaría que a mis 65 años estaba conociendo a un hombre a través de una nota en un libro? Me imaginaba sus miradas, una mezcla de sorpresa, preocupación y quizás hasta un poco de lástima. No quería ser el tema de conversación, la pobre viuda que buscaba consuelo de forma extraña. Mi orgullo se rebelaba ante esa idea. Si alguna vez os habéis encontrado en una encrucijada similar, sabréis lo paralizante que puede ser el miedo a la opinión ajena y a nuestros propios prejuicios. Si os identificáis con esta lucha interna, os invito a que compartáis vuestra experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestras dudas es el primer paso para superarlas. Este diálogo nos enriquece a todos y crea una comunidad de apoyo. Álvaro, ajeno a mi tormenta interior, sugirió el siguiente paso lógico: vernos en persona. Un café, algo sencillo, sin compromiso. Para él era una evolución natural de nuestra conexión. Para mí era saltar al vacío. Toda mi serenidad se había evaporado, reemplazada por una ansiedad que me recordaba a la de una estudiante antes de un examen final. Debía tomar una decisión, o retroceder a mi zona de confort o afrontar el miedo. Elegimos un lugar neutral, una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras casas, una que ninguno de los dos frecuentaba. Llegué 10 minutos antes con el corazón en un puño. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada. Cada hombre que se acercaba a la puerta me provocaba una pequeña descarga eléctrica. ¿Será él? Me sentía ridícula y expuesta, como si todo el mundo supiera el motivo de mi nerviosismo. Entonces le vi. Era más alto de lo que imaginaba, con el pelo completamente blanco y una sonrisa amable que se adivinaba incluso a distancia. Caminaba con una calma que contrastaba con mi agitación. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal, me sonrió, y en ese instante, una gran parte de mi ansiedad se disipó. Era él, el hombre de la voz cálida, el de las palabras inteligentes. La conversación fue, si cabe, más fácil que por teléfono. Había una comodidad inmediata en su presencia. No hubo silencios incómodos ni temas forzados. Hablamos de todo y de nada, como dos viejos amigos que se reencuentran, pero bajo la superficie de esa amistad instantánea había una corriente subterránea de algo más, una tensión sutil y emocionante que ambos sentíamos pero que ninguno
se atrevía a nombrar. En un momento dado, con una valentía que admiré, Álvaro abordó directamente el tema que flotaba en el aire. «Elena», dijo mirándome a los ojos, «sé que esto es inusual a nuestra edad, con nuestras historias. Quiero que sepas que no tengo ninguna expectativa, solo el placer de haber conocido a una persona fascinante». Sus palabras fueron un bálsamo. Me dio el espacio y la libertad para ser simplemente yo. Ese café duró 3 horas. Cuando nos despedimos en la puerta con un torpe apretón de manos que se prolongó un segundo más de lo necesario, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era una fantasía epistolar ni una voz en el teléfono, era real. Y la realidad, lejos de ser decepcionante, era infinitamente más interesante y prometedora que cualquier cosa que mi mente hubiera podido imaginar. Decidimos mantener nuestros encuentros en secreto durante un tiempo, no por vergüenza, sino para proteger algo que era todavía muy nuevo y frágil. Queríamos darnos la oportunidad de conocernos sin la presión de las opiniones externas, sin tener que dar explicaciones o definir lo que estaban haciendo entre nosotros. Fueron semanas de paseos por parques, visitas a museos y largas conversaciones en cafés discretos. Un noviazgo clandestino y adolescente a los 60 y tantos. La primera persona a la que se lo conté fue a mi mejor amiga, Carmen, con quien he compartido toda una vida. Se lo solté durante uno de nuestros cafés semanales y su reacción inicial fue un silencio atónito. Luego, una avalancha de preguntas. ¿Quién es? ¿Cómo le conociste? ¿Estás segura? Aunque sus intenciones eran buenas, pude percibir en su tono una mezcla de sorpresa y una pizca de preocupación casi condescendiente. La prueba de fuego, sin embargo, fueron mis hijos. Organicé una comida familiar un domingo con el pretexto de celebrar la llegada de la primavera. Cuando, después del postre, les conté sobre Álvaro, la reacción fue mixta. Mi hijo mayor, siempre tan pragmático, se mostró cauto y me hizo preguntas que sonaban más a un interrogatorio. Mi hija, más emocional, sonrió, pero en sus ojos vi la sombra de la lealtad a su padre. Nadie dijo nada negativo directamente, pero sentí el cambio en la atmósfera. Había una barrera invisible de sorpresa y ajuste. Comprendí que, para ellos, yo era principalmente mamá y la viuda de papá. La idea de verme como Elena, una mujer con una vida sentimental propia, era un concepto nuevo que necesitaban procesar. No los culpé, pero fue la primera vez que sentí el peso social de mi decisión. Fue un recordatorio de que nuestra identidad está a menudo definida por los roles que desempeñamos para los demás. Salir de esos roles puede ser desconcertante, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Aquellas reacciones, aunque sutiles, me obligaron a reafirmar mi elección, no solo ante ellos, sino, lo que es más importante, ante mí misma. Esto no era un capricho, era mi vida. Más allá de las reacciones externas, el mayor desafío se libraba en mi interior. Cada paso que daba con Álvaro requería desmantelar una de las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Confiar de nuevo, después de tantos años de autosuficiencia, era como aprender a caminar otra vez. Cada gesto de afecto, cada confidencia, era un pequeño salto de fe que me dejaba vulnerable, una sensación que había evitado durante una década. Había momentos en los que un miedo irracional me invadía. Si Álvaro tardaba más de lo habitual en responder un mensaje, mi mente se disparaba hacia el abandono y la decepción. Eran fantasmas del pasado, ecos de viejas inseguridades que creía superadas. Tuve que aprender a reconocer esas voces, a separarlas del presente
y a no permitir que sabotearan algo bueno y real que estaba sucediendo aquí y ahora. Álvaro, con su paciencia infinita, fue mi mayor aliado en este proceso. Parecía entender mis miedos sin que yo tuviera que explicarlos. Nunca me presionó. Nunca exigió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Su calma y su seguridad en lo que sentía fueron el faro que me guió a través de mi propia tormenta emocional. Me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una muestra de coraje. Un día, paseando por la playa, le confesé mis temores. Le hablé de mi miedo a sufrir de nuevo, de mi sensación de estar traicionando mi pasado. Él se detuvo, tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, el amor no resta, suma. Honrar a quienes amamos no significa cerrar el corazón, sino tenerlo tan abierto que su recuerdo pueda convivir con nuevas alegrías. Esa conversación fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mi fortaleza no era para protegerme del dolor, sino que se había convertido en una prisión que me aislaba de la alegría. Reaprender a confiar no era solo confiar en Álvaro, era, sobre todo, volver a confiar en mí misma, en mi capacidad para amar, para ser amada y para sobrevivir, pasara lo que pasara. Unas semanas después, Álvaro me propuso algo que me pareció una locura maravillosa, un viaje de fin de semana a un pequeño pueblo de la costa norte. Sin planes, sin horarios, dijo, solo el coche, un par de libros y la carretera. La idea me aterrorizaba tanto como me entusiasmaba. Un viaje juntos significaba convivencia, 24 horas al día, sin las escapatorias seguras de nuestras respectivas casas. Era la prueba definitiva. Acepté. El viaje en coche fue una delicia. Con una lista de música de nuestra juventud sonando de fondo, hablamos y reímos y también compartimos largos y cómodos silencios. Descubrí su manía de organizar el mapa aunque tuviéramos un navegador, y él descubrió mi necesidad de parar a tomar un café cada 2 horas. Eran esas pequeñas cosas, las peculiaridades, las que nos hacían más reales el uno para el otro. El pueblo era un puñado de casas blancas colgadas sobre un acantilado, con un mar embravecido rompiendo contra las rocas. El aire salado y el viento constante parecían limpiar cualquier resto de duda o de miedo. Paseamos por la playa desierta, recogiendo conchas como si fuéramos niños. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente libre, despojada de mis roles de madre, abuela o viuda. Era solo Elena. La noche que pasamos allí, en una pequeña posada con vistas al mar, fue de una intimidad tierna y respetuosa. No se trataba de una pasión arrebatadora como la de la juventud, sino de algo más profundo, la conexión de 2 almas que se reconocían y se aceptaban en su totalidad, con sus cicatrices, sus arrugas y la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Fue la confirmación de que el amor tiene diferentes estaciones. Al regresar a casa me sentía transformada. Ese viaje no solo nos había unido más, sino que me había reconciliado conmigo misma. Había superado la prueba, no la de la convivencia con él, sino la de la convivencia con mi nuevo yo. Una mujer de 65 años capaz de sentir, de arriesgarse y de empezar de nuevo. La fortaleza se había disuelto, reemplazada por un paisaje abierto y lleno de posibilidades. Con nuestra relación ya consolidada, decidimos que era el momento de integrarnos en nuestros respectivos círculos sociales. El primer evento oficial fue el cumpleaños de mi nieta pequeña, una gran reunión familiar en el jardín de la casa de mi hijo. Invité a Álvaro, no sin un nudo de nervios en el estómago. Sabía que sería el centro de todas las miradas y los susurros. Sería su presentación formal a mi clan.
Álvaro llegó con una sonrisa tranquila y un regalo para la niña, manejando la situación con una elegancia y una naturalidad que me desarmaron. Saludó a todos, se interesó por sus vidas y en poco tiempo estaba charlando animadamente con mi yerno sobre fútbol. Observé la escena desde la distancia, viendo cómo se movía entre mi familia, un extraño que poco a poco dejaba de serlo. Sin embargo, no pude evitar notar las miradas curiosas, las conversaciones que se detenían cuando nos acercábamos. Mi cuñada, en una parte, me preguntó con una dulzura un poco forzada si estaba segura de lo que hacía. Sentí la necesidad de defender mi felicidad, de explicar que no era un capricho senil, sino algo real y valioso. Fue agotador sentir que mi alegría personal necesitaba la validación de los demás. El momento más tenso fue cuando mi hijo mayor, Carlos, como su padre, se llevó a Álvaro a un lado para charlar. Mi instinto protector se disparó. Les observé hablar durante unos minutos, mi hijo con el ceño fruncido y Álvaro escuchando pacientemente. Luego, para mi sorpresa, vi a mi hijo sonreír y darle una palmada en el hombro a Álvaro. No sé qué se dijeron, pero fue como si una tormenta se disipara. Ese día comprendí que el «qué dirán» es una sombra que solo tiene el poder que nosotros le damos. La gente siempre opinará, juzgará y especulará, porque es más fácil analizar la vida de los demás que enfrentarse a la propia. Pero al final del día, la única aprobación que necesitaba era la mía. La felicidad no es un comité que se somete a votación. Unos días después de la fiesta, mi hija Laura me pidió que fuera a su casa a tomar un café, solo las dos. Sabía que esta era la conversación importante, la que había estado posponiendo en su corazón y en el mío. Cuando llegué, me sentó en el sofá y, con los ojos llenos de una emoción contenida, me dijo que necesitaba hablar de papá y de Álvaro. Me confesó que ver a otro hombre a mi lado le había resultado chocante. Sentía que en lugar de su padre estaba siendo ocupado, y una parte de ella se rebelaba contra eso. No era por Álvaro, a quien encontró encantador, sino por su propia pena, por el miedo a que el recuerdo de su padre se desvaneciera. Sus palabras, llenas de una sinceridad dolorosa, me llegaron al alma. En lugar de defenderme, la escuché. Dejé que expresara todos sus miedos y su tristeza. Cuando terminó, le tomé la mano y le conté la historia completa. Le hablé de mi soledad, de la nota en el libro, de mis propias dudas y de cómo Álvaro, lejos de borrar a su padre, había traído luz a un rincón de mi vida que se había quedado a oscuras. Le expliqué que el corazón no es una habitación con un solo asiento. El amor que sentí por tu padre, le dije, es el cimiento de esta casa. Nada ni nadie puede cambiar eso. Es el fundamento sobre el que se ha construido todo lo que soy. Álvaro no es un nuevo cimiento. Es una ventana que he abierto para que vuelva a entrar el sol, sin que eso dañe la estructura de la casa. Al contrario, la hace más cálida. Lloramos juntas. Un llanto que no era de tristeza, sino de liberación. Fue una conversación que sanó heridas que ninguna de las dos sabía que estaban tan abiertas. Laura comprendió que mi felicidad no restaba ni un ápice de amor o de memoria a su padre, y yo comprendí que su resistencia no era un juicio, sino una expresión de su profundo amor por ambos. Superados los obstáculos internos y externos, Álvaro y yo comenzamos la fase más hermosa y serena de nuestra relación, la de construir una vida juntos. No se trataba de fusionar nuestras existencias de forma radical, como quizás hubiéramos hecho en la juventud. A nuestra edad, cada uno tenía su casa, sus manías, su universo personal. El reto era crear un nosotros que respetara y enriqueciera nuestros yo.
Empezamos a integrar nuestras rutinas. Algunas mañanas él venía a mi casa a desayunar. Otras tardes yo iba a la suya a leer en su jardín. Descubrimos el placer de hacer la compra juntos, de cocinar sin prisas, de simplemente estar en la misma habitación, cada uno en silencio con su libro, pero sintiendo la reconfortante presencia del otro. Era una compañía que no exigía, solo acompañaba. También integramos a nuestras familias. Organizamos cenas donde sus hijos conocieron a los míos. Al principio había una cortesía un poco rígida, pero poco a poco, al ver la felicidad genuina en nuestros rostros, las barreras se fueron cayendo. Nuestros nietos jugaban juntos, ajenos a las complejidades de los adultos, creando un lazo instantáneo y puro que nos sirvió de ejemplo a todos. Aprendimos a navegar nuestras diferencias. Yo soy metódica y ordenada, él es más despistado y bohemio. En lugar de ser fuente de conflicto, nuestras personalidades se complementaban. Él me enseñó a ser más espontánea, a no preocuparme tanto por el plan. Yo le ayudé a recordar dónde había dejado las gafas por tercera vez en el día. Era un equilibrio basado en el humor y el afecto. Este nuevo nosotros no se basaba en la pasión febril, sino en la admiración mutua, en el cuidado, en la risa compartida y en la profunda gratitud de habernos encontrado. Era un amor adulto, consciente de su propia fragilidad y, por ello, infinitamente más precioso. Estábamos construyendo no un futuro de décadas, sino un presente de calidad, día a día, momento a momento. El amor a los 65 es, definitivamente, un idioma distinto al que hablé a los 20. De joven, el amor era un incendio, una fuerza arrolladora que lo consumía todo, lleno de urgencias, de dramas y de la necesidad de construir un futuro. Se conjugaba en futuro. Seremos, tendremos, viajaremos. Era una promesa constante, un proyecto a largo plazo que a veces nos impedía disfrutar del ahora. Ahora, el amor se conjuga en presente. No hay prisa por alcanzar ninguna meta. No necesitamos casarnos, ni tener hijos, ni comprar una casa juntos. La única meta es disfrutar de la compañía del otro hoy. Es un amor que no se basa en lo que podríamos llegar a ser, sino en la aceptación total de lo que ya somos, con todo nuestro bagaje, nuestras manías y nuestras cicatrices. La pasión no desaparece, pero se transforma. Ya no es la explosión de fuegos artificiales, sino el calor constante de una chimenea en una noche de invierno. Es una pasión más serena, más profunda, que se encuentra en un gesto, en una mirada cómplice, en el simple placer de tomarse de la mano mientras se pasea. Se nutre de la ternura, del cuidado mutuo y de la intimidad intelectual. También es un amor increíblemente honesto. A nuestra edad ya no tenemos tiempo ni energía para juegos o máscaras. Las conversaciones son directas, sin miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad o a expresar un desacuerdo. Sabemos que nuestro tiempo es finito y valioso, y no queremos desperdiciarlo en malentendidos o en orgullos tontos. La comunicación es la piedra angular de esta relación, una lección que a menudo se aprende tarde. En definitiva, es un amor agradecido. Cada día juntos es un regalo inesperado, un epílogo que no sabíamos que nuestra historia iba a tener. No damos nada por sentado. Esta gratitud impregna cada momento, haciéndolo más intenso y significativo. Es un amor que no busca la salvación en el otro, sino un compañero con quien compartir la belleza de un atardecer más. El impacto de mi relación con Álvaro se extendió mucho más allá de mi propia felicidad. Sin pretenderlo, nuestra historia se convirtió en una pequeña lección para quienes nos rodeaban. Mis hijos, al verme tan plena y revitalizada, empezaron a verme no solo como a su madre,
sino como a una mujer con derecho a rehacer su vida. Nuestra relación se volvió más adulta, más de igual a igual. Mi amiga Carmen, que al principio se mostró tan escéptica, me confesó un día que nuestra historia le había hecho replantearse sus propias limitaciones autoimpuestas. Viuda desde hacía años, había asumido que su vida sentimental también había terminado. Ver mi ejemplo le dio el pequeño empujón que necesitaba para abrirse a nuevas amistades, para apuntarse a un club de lectura, para volver a conectar con el mundo. Incluso noté un cambio en la percepción de la gente del barrio. Al principio, nuestras caminatas de la mano atraían miradas curiosas. Con el tiempo, esas miradas se transformaron en sonrisas cómplices. Nos convertimos en la pareja de la librería, un recordatorio viviente de que el amor no tiene edad. Creo que en un mundo a menudo cínico, la gente necesita ver que estas cosas son posibles. Pero el mayor legado fue el que me dejé a mí misma. La decisión de responder a aquella nota fue un acto de valentía que redefinió la imagen que tenía de mí. Descubrí que dentro de la mujer prudente y rutinaria que creía ser, todavía habitaba una joven curiosa y dispuesta a arriesgarse. Esa revelación me dio una nueva confianza, una energía que apliqué a otras áreas de mi vida. Me di cuenta de que la vida no es una línea recta hacia la vejez y el olvido, sino una espiral. A veces volvemos a pasar por lugares que creíamos haber dejado atrás, pero lo hacemos desde una altura diferente, con más sabiduría y una nueva perspectiva. Mi historia con Álvaro no fue un final feliz, sino un nuevo y emocionante comienzo en la mitad del camino. Hoy, mi vida sigue siendo tranquila, pero es una calma diferente. Ya no es la quietud de un estanque, sino la serenidad de un mar en calma, que sabe que bajo su superficie hay profundidades y corrientes llenas de vida. Álvaro y yo no tenemos planes grandiosos. Nuestro plan es el próximo café, el próximo libro que leeremos juntos, el próximo paseo al atardecer. Vivimos en la poesía de lo cotidiano. A veces volvemos a la librería El Refugio del Lector. Nos sentamos en la misma mesita junto a la ventana y sonreímos, pensando en la increíble casualidad que nos unió. Pero ahora sé que no fue solo el azar. Fue el azar sumado a una decisión, la de abrir un libro, la de desdoblar una nota, la de enviar un correo. La vida nos presenta puertas, pero somos nosotros quienes debemos girar el pomo. Esta experiencia me ha enseñado que la soledad elegida es una cosa, pero la resignación es otra, muy distinta. A menudo cerramos puertas en nuestro interior por miedo, por comodidad o porque creemos que ya es demasiado tarde. Nos contamos una historia sobre quiénes somos y lo que podemos esperar de la vida y acabamos creyéndola a pies juntillas, olvidando que somos los autores y podemos cambiar el guión. Si mi historia puede serviros de algo, que sea como un pequeño recordatorio de que nunca es tarde para encontrar una conexión, para sentir una emoción nueva o para sorprenderse a uno mismo. No se trata de buscar el amor desesperadamente, sino de mantener el corazón lo suficientemente curioso y abierto para reconocerlo si llama a la puerta de la forma más inesperada. ¿Qué puertas habéis mantenido cerradas por si acaso? Os invito a reflexionar sobre ello en los comentarios. Al final, descubrí que la puerta del amor nunca estuvo cerrada con llave. Yo misma estaba de pie, apoyada contra ella, impidiendo que se abriera. Solo necesité dar un paso a un lado para que la luz entrara de nuevo, y esa luz, esa calidez, ha demostrado que cada etapa de la vida tiene el potencial de ser tan rica y significativa como la anterior, si tenemos el coraje de vivirla plenamente.